Hoy, en el lado oscuro, Martín Lutero. Santo o hereje, revolucionario o destructor, Martín Lutero es recordado como el monje que desafió al poder más grande de su tiempo, la Iglesia Católica. Un hombre que con sus 95 tesis encendió la chispa de la Reforma Protestante y cambió para siempre la historia del cristianismo. Pero, detrás del héroe de la libertad religiosa, había también un hombre contradictorio, colérico y, en ocasiones, despiadado. Hoy hablaremos de su lado más oscuro, el Lutero que muchos prefieren no recordar. En 1524, miles de campesinos alemanes se levantaron contra sus señores feudales, inspirados, en parte, por las ideas de Lutero sobre la libertad cristiana. Reclamaban justicia, mejores condiciones de vida y el fin de los abusos. Al principio, algunos pensaron que Lutero los apoyaría, pero ocurrió lo contrario. Cuando la revuelta se tornó violenta, Lutero publicó un texto titulado «Contra las hordas campesinas, asesinas y ladronas», donde pedía a los príncipes que aplastaran la rebelión sin piedad. «Que se mate a esos campesinos como a perros rabiosos», escribió. Creo que un comentario un poco elitista. Para sus críticos, fue traición. El hombre que había predicado la libertad de conciencia, ahora defendía la obediencia ciega al poder. Lutero justificó su postura diciendo que el evangelio no debía servir para alterar el orden social, sino para liberar el alma, no el cuerpo. Pero el resultado fue trágico. Más de 100.000 campesinos murieron, y la figura del reformador quedó manchada de sangre. Lutero al final del día fue un hombre producto de su época. En aquel entonces la visión aristocrática tenía más poder, es decir, los campesinos eran vistos como ciudadanos de segunda clase, con menos derechos o incluso poco educados, y que así estaba bien ese orden. No lo veían como elitismo, sino como un orden natural. Antes de desafiar a Roma, Lutero era un monje agustino que había hecho votos de pobreza, obediencia y castidad. Predicaba la fidelidad a Dios por encima de todo, hasta que rompió sus votos. Se casó con Catalina de Bora, una ex monja que había huido del convento. Su matrimonio fue feliz, pero para muchos contemporáneos fue un escándalo. El monje, que exigía respeto a los votos religiosos, ahora los rompía públicamente. Lutero defendió su decisión, argumentando que el celibato no era mandato divino, sino invención humana. Aún así, su elección revelaba una de las grandes paradojas de su vida. Proclamaba obediencia a la palabra de Dios, pero solo cuando coincidía con su propia interpretación, según sus retractores, al menos. Aunque predicaba la libertad del creyente, no toleraba la libertad de pensamiento. Lutero consideraba que su interpretación de la Biblia era la correcta y rechazaba con furia cualquier desacuerdo. Historiadores como Lindenroper y Heiko Oberman coinciden en que Lutero tenía un temperamento colérico, impulsivo y profundamente intolerante con quienes lo desafiaban. Sus cartas y escritos están llenos de ataques personales, sarcasmos y frases que reflejan una personalidad autoritaria y combativa. Cuando otros reformadores como Ulrico o Andreas intentaron proponer ideas diferentes, Lutero los atacó sin piedad. Incluso llegó a decir: «Mi doctrina es la del Espíritu Santo. Si alguien enseña distinto, enseña del diablo». Existe una larga lista de autoritarios que se identificaron con la verdad y el poder, y eso nunca ha sido buena señal. Recuerden esta máxima en política: ningún hombre o mujer puede encarnar la verdad. En debates teológicos solía humillar a sus oponentes públicamente, llamándolos asnos, dementes o vasos del demonio. De Erasmo de Notre Dame, uno de los intelectuales más admirados de Europa, llegó a decir: «Erasmo es la boca del diablo, enemigo de toda piedad». Incluso hacia los príncipes que lo apoyaban mostraba altanería. Les advertía que si no obedecían los designios de Dios, él mismo los denunciaría desde el púlpito. Esa convicción casi mesiánica de sí mismo lo convirtió, según varios estudiosos, en un nuevo tipo de papa, uno sin tiara, pero con igual inflexibilidad. La ironía fue que el hombre que quiso liberar a la fe de la autoridad terminó fundando una nueva forma de autoridad centrada en sí mismo. Su conflicto con Roma no solo fue una cuestión de ideas, sino una fractura histórica. Con la Reforma, Lutero rompió la unidad de la Iglesia Occidental, que había durado más de 1000 años. El resultado fue un cristianismo dividido: católicos por un lado, luteranos, calvinistas, anglicanos y decenas de movimientos más por otro. Esa fragmentación, aunque trajo libertad religiosa, también abrió la puerta a siglos de guerras, intolerancia y división. Para algunos, Lutero fue el padre de la modernidad; para otros, el hombre que partió en dos el cuerpo de Cristo. Martín Lutero fue un genio religioso,
un teólogo apasionado, pero también un hombre lleno de sombras. Su historia nos recuerda que los grandes cambios nacen de la contradicción y que incluso las figuras más veneradas pueden tener un lado oscuro. Podemos criticar sus errores y aún así reconocer su impacto. Sin él, Europa y el cristianismo no serían lo que son hoy. Lutero fue al mismo tiempo rebelde y tirano, reformador y destructor. Un hombre que quiso liberar la fe, pero nunca logró liberarse de sí mismo.